con un penalista nunca más necesario, que es el doctor Luis Lamas Pucho. Muy buenas noches, doctor Lamas Pucho. Sí, quisiera conocer su opinión sobre el tenor de este comunicado, del cual he dado lectura solamente al párrafo 4, que ha sido retirado en la segunda edición, pero tengo entendido que usted lo conoce y en todo caso puede darnos el contexto. ¿Por qué la presidencia tendría que advertir a la opinión pública que se está distorsionando la información? Bueno, si hay otra información, que la den. Si se han dicho cosas falsas, que la den. Su opinión sobre el tema. Mira, yo creo que el hecho de rectificar el primer comunicado denota una crisis institucional, sobre todo en el plano de la asesoría, porque mejor hubiera sido dejar las cosas como están y en todo caso más adelante hacer una explicación sobre el tema. Pero del momento que se suspende y se da a los pocos minutos un segundo comunicado, pone en evidencia que ellos están conscientes de que no debieron haber puesto lo que pusieron. Con lo cual viene a corroborar una serie de actitudes que evidentemente van en contra de la prensa, porque también no perdamos de vista que este Congreso autorizó al Ejecutivo para que modificara el Código Penal, sobre todo en el tema de la difusión de información que podía tener relevancia policial o judicial cuando se difundía a través de los medios de comunicación. Entonces hay una constante, de una u otra manera vinculada a tratar por todos los medios posibles de controlar a los medios de comunicación para que no informen sobre aspectos que evidentemente están mediando no solamente la función presidencial, sino en general toda la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país. Por eso creo que mejor hubiera sido dejar las cosas como están y más adelante, frente a distintas fuentes informativas, aclarar el tema, porque esto está denotando que más allá de las formalidades, intrínsecamente hay una actitud en contra de la prensa, que no solamente está en los desmentidos de carácter comunicativo, sino que, como te vuelvo a manifestar, también hay un proyecto de ley para modificar el Código Penal y criminalizar la labor de los periodistas. Que no se ha promulgado hasta la fecha, entiendo las razones porque son más que obvias, pero denota evidentemente una preocupación del Ejecutivo en consenso con el Parlamento para tratar de neutralizar la labor periodística por las connotaciones que tiene y porque estamos a puertas a un proceso electoral. El señor Gerí debería recordar, por otra parte, que ya hace algunos meses tuvimos un incidente grave cuando se halló una llamada Oficina Legal y Constitucional que había contratado a una serie de jóvenes abogadas, todas ellas, una de las cuales fue asesinada. No sé si usted recuerda. Claro, por supuesto. Hasta el momento no tenemos una explicación sobre la investigación de ese crimen atroz con decenas de balas, sobre la que el Congreso, del cual era miembro el señor Gerí, debe recordarlo muy bien, publicó rápidamente un comunicado diciendo que había sido asesinada por azar, que el sicario intentó matar al chofer, y es por casualidad que la señorita abogada contratada en el Congreso recibió 20 balas. No es ciertamente la versión que han dado algunas de sus colegas y amigas. Ese tema no ha sido aclarado. Y lo que sí sabemos es que cuando se produjo la crisis producida por el asesinato, el presidente del Congreso tuvo la buena idea de cambiar al jefe de esa oficina y de nombrar en su vez a Ángel Delgado, un abogado que lo que halló es un caos de desorden y corrupción, según nos dijo acá. Es en ese contexto que se habían hecho esas contrataciones. El comunicado presidencial dice que todas esas contrataciones se han hecho en estricto cumplimiento de los procedimientos. Bueno, que nos expliquen los procedimientos y que nos muestren los currículos, así no necesita estar haciendo declaraciones altisonantes y comunicados mal redactados. Pasemos entonces a un tema más de fondo que lo circunstancial, que tiene que ver con el señor Gerí, que es nuestra legislación penal y el reglamento que se ha publicado hoy de la ley 32990, que fuera aprobada en marzo del año 24, es decir, hace casi 2 años, hace 23 meses, y que imponía restricciones, sobre todo de plazo, entre otras, para constituirse como colaborador eficaz. Esa ley preveía que entrara en ejecución con un reglamento que se exigía que fuese publicado un mes después
no ha sido publicado un mes después, sino 23 meses después. Explícanos en primer lugar, ¿por qué puede demorarse tanto un reglamento, pese a la exigencia que la ley hace? ¿Qué es lo que causa una lentitud así? La redacción de un reglamento es más fácil que la redacción de una ley, no solamente en cuanto a su contenido, porque el reglamento tiene finalidades específicamente procedimentales. La ley, a diferencia, tiene temas que aborda de fondo. Por lo tanto, en esa línea de análisis, promulgar un reglamento es mucho más fácil que promulgar una ley. Y llama la atención de que haya pasado tanto tiempo frente a una temática que es tan acuciante, que tiene tanta actualidad, que resuelve una serie de aspectos tremendamente controvertidos y que además no ha planteado soluciones eficientes y eficaces, porque un reglamento no puede modificar la ley. Y los cuestionamientos más importantes no han ido tanto sobre el reglamento, sino van sobre la ley. Por lo tanto, los errores y las omisiones que contiene el reglamento simplemente son una secuencia de los problemas que contiene la ley. Y como te vuelvo a manifestar, sobre esa ley se han planteado una serie de objeciones, algunas con cierto nivel de razonabilidad respecto al tiempo que puede durar el plazo a través del cual una persona que pretende ser colaborador se somete a un procedimiento y entre que plantea la posibilidad dando la información que corresponde hasta que el juez aprueba esa colaboración, simple y llanamente estamos en un plano de pretensiones que muchas veces en la práctica demoran años. Y evidentemente que lo que puede suscitar, o sea, lo que puede suceder durante tanto tiempo respecto a investigaciones o indagaciones que tienen complejidad y que abordan temas muy neurálgicos, son fundamentalmente importantes respecto a la rapidez con la que se pueden solucionar estos temas, porque el paso del tiempo va desnaturalizando y desvirtuando los hechos y por lo tanto la posibilidad de corroborar esa información, cuanto más tiempo dure ese proceso, evidentemente que el Estado o la ley pierde eficacia, porque los acontecimientos van variando. Entonces, una de las primeras controversias era que duraba demasiado. Y hemos visto el caso de una persona ampliamente conocida, que tenía una labor funcional clave en un tema muy importante de corrupción, que durante mucho tiempo pretendió que se le convirtiera en un colaborador eficaz. Y sin embargo, esta conversión nunca se pudo materializar y siempre estuvo en el plano de una pretensión a ser colaborador y un juego de circunstancias, porque claro, en última instancia dependía de la iniciativa y del interés de la Fiscalía para que esto se finiquitara, y si no lo consideraba conveniente lo desechaba, y si lo consideraba que efectivamente cumplía con todas las exigencias lo llevaba donde un juez para que el juez lo aprobara. Mientras tanto, la situación del indagado, del investigado que pretendía ser colaborador era sumamente grave, gravitante, por todas las vicisitudes o peligros que podía confrontar, como que efectivamente en última instancia, dicho sea de paso, también terminó asesinado respecto a la información periodística, y hasta la fecha tampoco no se sabe a ciencia cierta cuál ha sido el curso de esa investigación respecto a una persona que, si bien es cierto, estaba procesado, pretendía ser colaborador, se convertía en testigo, pero tenía información fundamental. Y eso también hay que analizarlo respecto al tiempo que viene durando ese juicio, que ya van pasando varios años. Entonces, entre el tiempo que dura la pretensión a ser colaborador, el tiempo que dura la investigación, que pasa por varios años, hasta que se llega a la acusación, se controla la acusación, empieza el juicio dura 2 o 3 años, se apela de la sentencia, hay un desfasamiento brutal entre la información que brinda, si es que la ha brindado y si es que se ha corroborado, hasta que esa investigación termine en un juicio con una sentencia condenatoria. Entonces, lo que se pretende hacer con este reglamento es acortar los plazos, en el sentido de que el fiscal tiene un plazo definido por ley a través del cual tiene que tomar una decisión.
pero como te vuelvo a manifestar, esa decisión viene a estar vinculada a la corroboración de los hechos. Sí, pues y para corroborar hechos no se tratan simples sobre casos. Todo si es corrupción, un fenómeno complejo. Porque ¿no? hay todo un circuito de bancos y financiamiento y otros países. Y otras jurisdicciones, en fin. Etcétera, etcétera. En todo caso, es muy desafortunado que esta ley tenga un reglamento firmado horas antes de que aparezca este comunicado y horas después de que se diga que se ha abierto investigación en la Fiscalía Anticorrupción sobre la contratación de estas 5 jóvenes abogadas, claro, ¿no? de estas 5 jóvenes funcionarias. Es decir, eso es un hecho. No estoy ahí distorsionando la información, como diría el comunicado presidencial. De manera que se han buscado la peor fecha posible, porque generan la sospecha de que se están protegiendo, blindándose, planteando dificultades que favorecen a la delincuencia y que dificultan la lucha contra la corrupción. Además, tú sabes que la causalidad es una cosa y la casualidad es otra. Es cierto. ¿No? Entonces, en política nada es circunstancial. En todo caso, 8 meses para que se declare a alguien colaborador eficaz parece un plazo que no corresponde con la realidad. Se puede añadir, es cierto, algunos meses si hay razones particulares, entre otras que sea un crimen cometido por organización criminal, y en ese caso hay 8 meses más, y 4 meses por causas justificadas. Pero en el mayor de los casos, si no es organización criminal, son 12 meses. Así es, ¿no? ¿Se han conseguido casos de colaboradores eficaces en 12 meses? Lo que pasa es que la ley de colaboración eficaz inicialmente fue diseñada para una persona natural, no para una empresa o una corporación o una organización criminal. Si bien es cierto, un sujeto vinculado a una organización podía acogerse a la colaboración a los efectos de desarticular la organización criminal, hay que tener presente que no se trata solamente de organizaciones criminales tradicionales como narcotraficantes, terroristas o otro tipo de delincuentes, sino también están de por medio personas jurídicas, empresas, ¿no? Que tienen otro diseño estructural que, si bien es cierto es organizativo, el sentido de la colaboración eficaz es muy diferente. Y por otra parte, porque como tú lo acabas de manifestar, este fenómeno de la organización, a diferencia de lo que es la responsabilidad penal directa personal, estamos acá frente a grupos organizados que utilizan una serie de mecanismos legales y ilegales, utilizan una serie de situaciones como es la transnacionalidad del crimen. Entonces, investigar y no solamente aceptar lo que pretende un colaborador, porque el colaborador, dentro de su lógica de pretender ser colaborador, puede decir muchas cosas. Y ahí también se ha planteado una modificación en el sentido de que cuando quien pretende ser colaborador se homologa la colaboración, se convierte en colaborador y después se descubre que ha estado mintiendo, también hay una decisión de carácter legal sobre el particular. Pero lo fundamental es que para quien pretende y da información, la Fiscalía tiene que corroborar exactamente que esa información es veraz, porque cuando lo corrobora, la Fiscalía está haciendo suya esa verdad. Y al hacer suya esa verdad, se supone que ha corroborado al máximo esa información, porque lo único que va a hacer es llevársela al juez, para que el juez homologue y confirme lo que pretendía o lo que dice ese que pretende ser colaborador. Otro aspecto fundamental también es la presencia del abogado, porque muchas veces estas actividades se han manejado bajo la absoluta reserva, en el sentido que evidentemente se trata de información sumamente sensible, ¿no? En la que también ha habido abusos en el sentido de personas que por tratar de salvarse ellos mismos han vinculado a terceras personas, y esta vinculación evidentemente acarrea graves responsabilidades frente a terceros, muchas veces por el solo dicho de quien pretende ser colaborador. Es decir, si yo me quiero salvar de la cárcel, voy a decir a diestra y siniestra cosas que a la práctica o en la práctica significa muy difícil poder corroborarlas, porque como te manifiesto, son organizaciones, estructuras, empresas, confidencialidad, aspectos vinculados con otros países, testaferros, presencia de otras personas, y esa labor no es fácil para realizarla por parte de una fiscalía que además tiene otras deficiencias, otras limitaciones, porque acá
frente a un fenómeno criminal de esas características, muchas veces las fiscalías tradicionales no tienen los medios necesarios porque están sometidas y sujetadas a la cooperación judicial. Es decir, la buena voluntad de otros países que quieran colaborar para poder corroborar esa información que es solicitada por el Perú, en este caso a raíz de una persona que pretende ser colaborador. Es decir, el pretendiente no tiene límites para poder hacer cualquier tipo de aseveraciones frente a penas que pueden acarrear 15, 20 años de pena privativa de la libertad y después decir, bueno, ya veremos qué cosa es lo que va a suceder a lo largo del proceso durante tantos años que dure el proceso, mientras las pruebas, los indicios se van diluyendo con el paso del tiempo, ¿no? Esta ley que ha sido reglamentada hoy, ¿venía siendo aplicada ya? ¿Era autoaplicativa? ¿O hacía falta que haya un reglamento para que entre en aplicación? Ha habido algunas iniciativas reglamentistas para los efectos de establecer precisiones respecto a la forma y la manera como se debe interpretar, pero los resultados no han sido tan alentadores, sobre todo a raíz de un caso muy sonado que demoró demasiado tiempo y además implicó la pérdida de una vida humana respecto a una persona que estaba sumamente desesperado por dar este tipo de información. Se la daba a la fiscalía, pero no era suficiente que él intentara, ¿no? A pesar de que lo hacía a través de los abogados, con todos los apremios que permiten la ley, pero en última instancia era la fiscalía la que tenía que tomar la decisión. Y a raíz de estas modificaciones que se están planteando en el reglamento, ahora la Fiscalía, cuando toma decisiones, tiene que fundamentar de manera razonada y creíble las razones por las cuales está tomando una decisión sobre el particular. Es decir, si yo desestimo lo que pretende un colaborador, no solamente tiene que ser una decisión personal del fiscal, tiene que explicitarla en un documento de manera razonada, justificada, ponderada y creíble, que efectivamente hay razones más que suficientes para poder desestimar una pretensión de esa naturaleza. La declaración tiene ahora que ser grabada y hecha en presencia del abogado. ¿Esto se venía llevando a cabo ya? Han habido cuestionamientos en el sentido de que resultados de pretensiones de colaborador que se convirtieron en colaboradores y los resultados de esa colaboración se llevaron a juicio y se convirtieron en pruebas plenas. Entonces han habido algunas objeciones por parte de abogados en el sentido de decir, bueno, si nosotros no participamos en este proceso de corroboración de la información, ¿de qué manera, si bien es cierto, la Fiscalía tiene por finalidad investigar, también su función más importante es resguardar los derechos de los investigados, sin necesidad de abogados? El abogado, por supuesto, le da mayor defensa porque enfoca los temas de una óptica totalmente distinta. Pero cuando el fiscal, por distintas circunstancias, no define situaciones que además han sido corroboradas con el paso del tiempo, evidentemente que genera no solamente un riesgo, sino además un desprestigio para la ley de colaboración eficaz, porque bajo esas circunstancias, cualquier lógica que desarrolla un investigado, es decir, si yo me voy a acoger al proceso de colaboración eficaz, voy a brindar toda la información, corriendo un gravísimo riesgo contra la integridad física de que quien pretende y todo su entorno, incluso de contenido familiar, mejor me quedo callado. Y es lo que estamos viendo todos los días con los criminales que son detenidos. Hay que pensar en los colaboradores eficaces que han podido colaborar con la detención y con las pruebas, con las acusaciones contra el monstruo o contra los otros jefes de organizaciones criminales. Exponerse a hacer esa declaración, por mucho que no se beneficie reduciendo la pena que tenía, es un peligro frente a personas de este tipo. Y la justicia está poniéndolo más difícil. Sobre todo cuando hay aseveraciones que no sé si son ciertas, pero en última instancia son declaraciones de que habría habido de por medio casos de corrupción grave. Entonces, ¿En qué tipo de corrupción? En el sentido de que el monstruo está manifestando haber tenido cierta anuencia de sectores policiales que lo favorecían, y eso lo ubica en una situación de alto riesgo, tanto así que ha sido recluido en la base naval. Pero lo importante y lo trascendente es que se desmerece y se desprestigia el procedimiento al respecto.
porque entre someterte a un proceso bajo ese tipo de parámetros y graves riesgos, ¿no?, que en última instancia pueden costarle la vida a quien pretende ser colaborador, mejor me quedo callado, ¿no? Y ya veré cómo van discurriendo los acontecimientos. Entonces, esto desprestigia el sistema de justicia, desprestigia el marco legislativo, y para poder enfrentar fenómenos estructurados de esta naturaleza, necesariamente, como sucede en otros países, se requiere obtener información desde adentro de la organización. Y esa información de colaboradores eficaces solamente puede provenir de personas que han estado integrados dentro de la estructura criminal, que conocen perfectamente cuál es el modus operandi, tienen todo el esquema identificado, porque el sistema de justicia tradicional poco sirve para investigaciones de esta naturaleza, porque las estructuras cierran filas, no dan información, y mientras que recurres a la cooperación judicial internacional, vas a solicitar el levantamiento del secreto bancario, vas a pedir las interceptaciones telefónicas, vas a allanar documentos o inmuebles, te vas a pasar varios años. Entonces, al final de cuentas, la dinámica criminal ha variado de manera significativa en los últimos años, a raíz de la virtualidad, la transnacionalidad, los medios económicos, los soportes. Es una dinámica sumamente eficiente que se adecúa en términos inmediatos a los acontecimientos, recurre a la última tecnología, mientras que el sistema de justicia es amorfo, aletargado. Podemos concluir en consecuencia que reglamentar esta ley favorece a la criminalidad y la delincuencia. Mira, es que la ley en sí misma y su reglamento también. Es que no solamente es la ley de colaboración, es todo el sistema legal. Un código penal que ha sido modificado en más de 700 oportunidades. Estamos en este momento, hay una discusión para promulgar un nuevo código penal en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. No hay sociedad que pueda mantenerse y defenderse con tal cantidad de modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, es decir, y por otro lado, jurisprudencia, alegatos, casaciones, el Tribunal Constitucional, es decir, una situación bastante difusa en la que, y además incluso denunciando a algunos jueces que terminan denunciados por prevaricato. O sea, imagínate, sí, la desestabilización va por todos los lados, ¿no? Ahora, hay otro aspecto de este reglamento y de esta ley que tiene que ver desdichadamente con el comunicado también, y sobre todo con ese capítulo, con ese capítulo 4 que fue borrado después, que es el tema de la reserva. Lo que la ley establece es que la reserva de la identidad y del proceso, no solamente de la identidad del colaborador eficaz, sino del proceso, deben ser protegidos bajo responsabilidad del fiscal. En buena cuenta, si es que hay prensa que informa de un procedimiento fiscal o de personas implicadas en una investigación, es el fiscal que va a pagar las consecuencias. Esto es grave en un país donde hemos sabido la mayor parte de las cosas por la prensa y por la habilidad de algunos periodistas para buscar información ahí donde se halla, que es ahí donde hay funcionarios públicos pagados para hacer un trabajo que ahora se ven protegidos por esta llamada reserva. Fíjate tú, evidentemente lo que tú dices es absolutamente cierto. Si no hubiera sido por la prensa, muchos de los casos de gran corrupción en las altas esferas del poder no se hubieran podido conocer como se han conocido de manera detenida, o por incapacidad de la policía, por ineficiencia de la Fiscalía y por el tiempo que dura un juicio. No podemos esperar pues una sentencia condenatoria después de 8 años. La actitud y la información que se obtiene tiene tanta potencia que requiere ser respondida lo más rápido posible por parte de los órganos que se supone ejercen el control policial y la investigación. Pero dadas las circunstancias, la forma y la manera como se tergiversan muchas veces las noticias, cómo se hace abuso del poder para poder encubrir casos de corrupción en las altas esferas del poder, evidentemente que, por otra parte, la criminalidad tradicional, secuestro, sicariato, crisis en las cárceles, impunidad, desasosiego, evidentemente la situación no es nada fácil. Deberemos estar en un momento en donde se aliente
invite a la prensa a informar con más rigor y ejercer su sentido crítico sobre las autoridades, buscar que la población confíe en las autoridades porque hay plena libertad de prensa, no hay amenazas a su ejercicio, y por otra parte poner menos dificultades al procedimiento judicial, porque por lo que le he comprendido, ahora ser colaborador eficaz supone pasar por un vía crucis. No solamente el colaborador, cualquier contacto de un ciudadano común y corriente con el sistema de justicia es muchas veces deplorable y lamentable. Bueno, no tenemos sino que lamentar eso, señor Lamas Pucho. Muchas gracias por haber estado acá y por habernos durante media hora dado una clase de derecho penal respecto de un reglamento publicado con 22 meses de retraso respecto a lo que la ley preveía en marzo del año 24. Por eso hubo la esperanza que significara que el gobierno intentaba, en vista de que es presidido por un excongresista que votó por esas leyes, tratar de modificar esa ley en el sentido de menos exigencia a los que quieren colaborar, a los fiscales y a la prensa, y más dureza frente a los delincuentes. Muchas gracias, señor Lamas Pucho. Que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa y lo tomamos rápidamente las cosas como son.